Santificarnos en pareja, un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial, con Tony Gassel. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, fúndeme en tu amor. ¿Qué tal, queridas amigas y amigos de Radio María? Estamos en Santificarnos en Pareja. Nuevamente el Señor nos permite estar trabajando el tema del matrimonio, el tema de pareja, juntos. Pidamos el Espíritu Santo para este programa, para que todos los oyentes reciban esa fuerza sobrenatural que viene de lo alto. Espíritu Santo, ven, por favor, ven. Te pedimos por los matrimonios que están en problemas, que están tomando decisiones difíciles. Te pedimos por los matrimonios que están atravesando temas de enfermedad en familiares. Te pedimos por los matrimonios que están en estos momentos separados y que quieren volver. Espíritu Santo, ayúdanos a entender cuál es nuestra misión como matrimonio. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, fúndeme en tu amor. Gracias por su sintonía. Santificarnos en pareja. Y vamos a iniciar con el capítulo 14 de Juan, cuando Felipe le dice a Jesús que muéstranos al Padre, ¿verdad? Vamos a empezar a leer el versículo 8, le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Jesús: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creedlo por las obras. En verdad os digo, el que crea en mí hará también las obras que yo hago y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Y todo lo que le pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje es precioso para el camino que estamos iniciando después de la Semana Mayor. El camino de ir a Pentecostés. Y este pasaje es increíble, es de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad, hermanas y hermanos, es un misterio. Son 3 personas. El Espíritu Santo tiene imagen de paloma, imagen de fuego, de agua, pero no es una paloma, es una persona con la que conversamos, una persona que guía nuestro matrimonio. Fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en este pasaje lo dice Jesús: vendrá el Paráclito para que esté con nosotros siempre en nuestro matrimonio. Esa unión, esa alianza matrimonial. Hay un pasaje que habla de una cuerda de 3 hilos. Ese tercer hilo es Dios uno y trino, es el Espíritu Santo que une al matrimonio y nos da la misión y nos acompaña siempre.
Y obvio, no lo comprendemos del todo, porque cuando lleguemos al cielo lo vamos a comprender. Por eso existe esa distancia, como dice Isaías en el capítulo 55, así como está el cielo de la tierra, así mi entendimiento está lejos del de ustedes. Nosotros no tenemos la capacidad de entender cómo se maneja una persona en 3 personas, pero es un solo Dios. El catecismo es el lugar para ir a leer, donde se explica el credo, y ahí pueden todos profundizar mucho mejor que es la Santísima Trinidad, con un montón de pasajes preciosos. En el numeral 1624 del Catecismo dice: el Espíritu Santo es el sello de la alianza de los esposos. Repito, el Espíritu Santo es el sello de la alianza de los esposos. La fuente siempre generosa de su amor. La fuente siempre generosa de su amor. La fuerza con que se renovará su fidelidad. Es la fuente, es la fuerza, es el sello. Entonces, hermanas y hermanos, nosotros en Santificarnos en Pareja, en todos los programas, desde hace más de 10 años, le pedimos al Espíritu Santo que esté con nosotros en el programa, porque necesitamos esa fuerza, esa fuente, ese sello. Y la pregunta o el objetivo de este programa es lograr que ustedes, los oyentes, matrimonios, puedan hacer del Espíritu Santo ese compañero de vida, que lo tomemos en cuenta, que le oremos antes de leer la palabra, que le oremos antes de conversar, ¿verdad? Esa es la idea de este programa, porque nosotros nos casamos, pero nuestro amor no depende de la química o de la compatibilidad o de nuestras personalidades o de nuestra historia familiar. Nuestro matrimonio depende de una fuente sobrenatural. Por supuesto que el enamoramiento tuvo esa química y tenemos que ser compatibles y complementarios, y nuestra personalidad es importante, nuestros temperamentos nos ayudan a mejorar nuestra historia, pero con la ayuda sobrenatural. Tenemos poderes sobrenaturales que hacen posible que amemos como Cristo amó a su iglesia. Si no, no es posible para nosotros, hermanas y hermanos. No es posible, punto. Y eso en mi testimonio es tan, pero tan claro, hermanas y hermanos. Mi esposa lleva enferma 25 años. Tenemos 37 años de matrimonio. Ella tiene esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa. A veces tengo que darle de comer. A veces no tengo paciencia para hacerlo, así como otras cosas. Pero el Espíritu Santo es mi fuerza, mi fuente y mi sello. Yo sé que yo no tengo capacidad para ser el esposo de mi esposa, pero Dios lo hace posible. Y entonces yo llegué a decir en una conferencia que di: yo soy un milagro, hermanas y hermanos, les decía a todos en una parroquia fuera de San José. Yo soy un milagro. Y después les dije: pero no soy un milagro diferente a cada uno de ustedes. Todos somos un milagro. Lo que pasa es que yo me di cuenta, tal vez algunos que están aquí presentes no se han dado cuenta, y tal vez en este programa de radio usted se dé cuenta de que usted es un milagro y que tiene poderes sobrenaturales, sí, como los de Superman, pero en el amor, no en la fuerza humana para levantar un carro con un dedo, sino en el poder que tiene Dios de ayudarnos a amar con su amor a los demás, al prójimo y en especial a nuestro cónyuge. Sin el Espíritu Santo, hermanas y hermanos, el matrimonio se desgasta y con él se renueva todos los días. Es que esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Un matrimonio sin el Espíritu Santo no tiene la misión que tiene que tener. Es una persona con la cual yo me comunico. Espíritu Santo, ven. Hay bellísimas oraciones del Espíritu Santo y podemos crear una como pareja. Pero lo más importante es entender que ese amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado, como dice la carta a los Romanos en el capítulo 5. Repito, el catecismo es el lugar para entender, ¿verdad? Los numerales 243. El catecismo explica el credo y tenemos que entender en qué creemos, y ahí está la definición de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por aparte cada una.
y está la sección del Espíritu Santo, pero hay que leer todo para poder entender mejor quién es el Espíritu Santo. El único de los tres que se encarnó en María fue el Hijo, y al morir y resucitar nos abrió las puertas del cielo, nos hizo hijos en Él. Somos hijos de Dios en Cristo. Entonces, al Espíritu Santo se le llama como la tercera persona de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es un misterio, es el Señor y dador de vida, como dice el credo. Es el que santifica, el que nos guía, el que nos consuela, es el que nos sella, el que une, el que renueva. San Irineo dice que donde está la iglesia, ahí está el Espíritu Santo. Hermanas y hermanos, y nosotros somos iglesia doméstica. Por supuesto que en el templo, en el edificio de la iglesia, al estar 2 o más personas, ahí está el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo es el motor para nuestra paciencia. Es la única forma para poder reconciliarnos. Es el que nos da esa creatividad, el que hace posible que podamos ser tiernos con nuestro cónyuge. Y por supuesto, y hemos hecho muchos programas sobre discernimiento. Discernir es separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios, y sin el Espíritu Santo eso no se puede. Cuando estamos tomando una decisión, tenemos que preguntarnos qué haría Jesús en esta decisión que estoy tomando tan difícil de negocios, con un hijo, con un permiso para una hija, en una discusión familiar, con personas de la familia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que actuar? Entonces uno dice, Espíritu Santo, necesito tu auxilio, guíame. Yo, por supuesto, estos programas no es que yo me siento y empiezo a conversar con ustedes así de la nada. Me preparo antes de hacer el programa, yo enciendo una vela y le pido al Espíritu Santo que me diga de qué tengo que hablar en el programa, y empiezo a trabajar y a escribir, ¿verdad? Un guión para el programa de hoy, que en el caso, digamos, el objetivo del programa sería lograr que los matrimonios entiendan mejor y recen más al Espíritu Santo en todo momento, en toda decisión. Que sea como ese tercer hilo de un cordón, ¿verdad? Un cordón de 3 hilos que se van entrelazando como una trenza, que sea ese sello, ¿verdad? Que hace que no se puedan separar los demás hilos. Que el Espíritu Santo venga en ayuda a nuestra debilidad, porque todos somos pecadores y todos tenemos debilidades. Entonces, esa debilidad que tenemos que tener bien identificada, que la podemos descubrir cuando revisamos nuestras confesiones y vemos que siempre caemos en estos y estos pecados, ahí podemos descubrir las raíces de nuestros pecados y llegar a la debilidad. Pero en la práctica, cuando tenemos heridas viejas, cuando no sabemos qué decir frente a algo que me dijo el cónyuge, cuando tenemos que tomar decisiones como ahora el discernimiento, cuando nuestra rutina empieza a hacerse muy grande y el amor se enfría, cuando tenemos que educar a nuestros hijos e hijas y no sabemos cómo, si hay que sacar o no del colegio, si hay estos bullying de ahora, en pareja oramos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo vendrá como un entrenador de gimnasio a decirnos cómo se hace el ejercicio, cómo se hacen las decisiones, cómo podemos dar cada paso de nuestra vida. Pregunto, ¿ustedes invocan al Espíritu Santo todos los días? ¿En qué momento lo hacen? ¿Le piden palabras que construyan y que no ofendan? Conversemos en pareja, en matrimonios, porque como siempre les explico, estos programas están construidos para que exista un diálogo matrimonial. Ustedes mandan este programa a su cónyuge y la idea es conversemos en la noche sobre el Espíritu Santo, y pueden ampliar, ¿verdad? Pueden sacar, por ejemplo, como les dije, el catecismo y leer de ahí alguna parte que les interese y la comparten con su cónyuge y hacen más grande el programa y lo hacen vida ya de acuerdo a su propia experiencia, ¿verdad? Si no estamos rezándole, entonces, mi amor, recémosle al Espíritu Santo. Hoy escuché un programa y quisiera entrar en el tema del Espíritu Santo, y van a ver los resultados, hermanas y hermanos. Van a ver cómo se acaban un montón de problemas.
Obviamente tenemos que recurrir al sacramento de la reconciliación frecuentemente para que ese poder del Espíritu Santo esté fuerte en nosotros y nos muestre el camino que nos une como pareja. El Espíritu de verdad los guiará a la verdad completa. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad completa. Y el Espíritu nos va a guiar a ser como Jesús, a actuar como Jesús y a tomar decisiones como Jesús. Para eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Y van a ver cómo el Espíritu Santo nos calma el corazón. Hay frutos del Espíritu Santo. La paz, la paciencia, el dominio propio. Gálatas capítulo 5 lo explica. Entonces podemos ir a Gálatas capítulo 5 y ver esos frutos y lo que no son los frutos del Espíritu Santo. Pero nuestro amor se renueva en ese amor divino que se hace presente. Al inicio empecé con una canción. Se las pongo en este momento para que hagamos una pausa en el programa y le pidamos al Espíritu Santo que este programa sea de bendición para todos los matrimonios que están escuchándolo. Escuchemos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, fúndeme en tu amor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, hazme luz en tu luz. Que pueda ver tu voluntad, que pueda hacer tu voluntad. Fundido en ti todo lo puedo. Fundido en ti puedo buscar mi santidad. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, fundido en ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, en los demás te quiero ver. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, tu templo quiero ser, que pueda ver tu voluntad, que pueda hacer tu voluntad. Fundido en ti todo lo puedo. Fundido en ti puedo buscar mi santidad. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, fundido en ti. Que pueda ver tu voluntad, que pueda ser tu voluntad. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, fundido en ti. Santificarnos en pareja.
Gracias, hermanas y hermanos de Radio María. El Espíritu Santo hace de nuestra iglesia doméstica un lugar para el Espíritu Santo. Vamos juntos como familia a servir al Señor. Y yo en este momento quisiera de verdad que si pueden ir a las redes sociales de Santificarnos en Pareja o de Radio María, nos compartan cómo el Espíritu Santo se ha hecho vida en su camino de pareja. Si han identificado esa fortaleza, cómo le rezan al Espíritu Santo, cuál oración usan. Si ustedes le piden al Espíritu Santo sabiduría para la educación de los hijos. Pero básicamente yo quisiera, pues en este programa, que quede muy claro que el autor del sacramento matrimonial es el Espíritu Santo. No es un contrato legal, es obra del Espíritu Santo. Nuestro matrimonio es obra del Espíritu Santo. En la práctica, veámoslo así, invocarlo antes de hablar. Aunque sea en silencio, si estamos en una reunión, le podemos decir: Espíritu Santo, dame palabras que construyan, como dijimos antes. Invocarlo antes de decidir: Señor, envíame el Espíritu Santo, ya tengo la decisión casi concretada en mis manos, nada más tengo que tomar la decisión A o B. Espíritu Santo, guíame. Invocarlo cuando estamos en conflictos. Espíritu Santo, calma mi corazón, abre mis oídos al otro. Invocarlo en nuestra intimidad. Señor, envíame el Espíritu Santo en este momento de intimidad, que quiero construir amor, renovar amor. Espíritu Santo, ven a nuestra casa y ayúdanos a concretar la misión que tenemos. Todas las familias tenemos una misión en la educación de nuestros hijos, en ser luz para los demás, pero también tenemos que servir afuera. Como matrimonio, como familia, tenemos que estar en salida. Espíritu Santo, ayúdanos a ser como María, que apenas recibió la noticia y quedó llena del Espíritu Santo, salió a donde Santa Isabel. Nosotros como familia tenemos que salir. Es importante la salida. Iglesia en salida se dice ahora. Si entramos fuerte en este tema del Espíritu Santo en nuestra familia, vamos a empezar a mejorar nuestra imagen de Dios. Un Dios que a veces muchas personas tienen a un Dios supermercado al que solo le piden y le piden y le piden. No hay una relación personal. El Espíritu Santo nos puede ayudar a mejorar esa imagen de que Dios no es un juez. En la parábola del hijo pródigo, Jesús revela quién es el Padre. Y es un Padre que está esperando con su misericordia en las manos y sale corriendo cuando ve al hijo regresar a la casa. Pero el hijo tomó la decisión de regresar a su casa. El Espíritu Santo nos puede ayudar a tomar esa decisión de volver a la casa del Padre y a entender que Dios es un papá. Un papá que nos sostiene. Empezar a ver a Jesús como un modelo de amor, de entregarlo todo hasta la última gota de sangre, y así tenemos que amar. El Espíritu Santo nos va a enseñar, si nos ponemos a estudiar también, porque tenemos que poner ese granito de arena, tenemos que poner las vasijas de agua para que el Señor las convierta en vino. Pero nos va a enseñar qué es la misa y vamos a entender que en cada misa se actualiza la pasión y la resurrección. Y entonces vamos a ver un Dios que da la vida por cada uno de nosotros y nos vamos a preguntar, ¿y yo amé así? Y ahí es donde entonces pedimos perdón al inicio de la misa y va a lograr que cada Eucaristía sea una acción de gracia y una misión por cumplir. Y entonces vamos a empezar a cambiar nuestra forma de hablar, de discutir, de decidir, de perdonar. El Espíritu Santo es el que nos hace posible el perdón.
No es con nuestra capacidad que perdonamos. Si usted en estos momentos tiene una persona a la que no puede perdonar, pídale al Espíritu Santo el don de saberse perdonado. Y entonces cuando uno se siente perdonado, porque todos somos pecadores, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y entonces al sentirnos perdonados, damos el paso de perdonar, pero es obra del Espíritu Santo. Volvamos al principio con el pasaje de Juan 14. Este pasaje con el que iniciamos, les ruego que tomen su palabra, su Biblia y lo busquen, el capítulo 14 de San Juan, versículos 8 y siguiente. No lo voy a volver a leer, ¿verdad? Muéstranos al Padre y nos basta, pero ¿qué dice todo esto? ¿Qué dice este pasaje que leímos al inicio? Que Jesús está en el Padre y el Padre está en Él. Y que lo creamos por las obras que realiza. Y que si le creemos, la persona que crea en esto también podrá hacer esas obras y aún mayores. Y hay que pedirlas en el nombre de Jesús. Esto es importante. En el nombre de Jesús, Padre, te pido esto y te pido el otro. Y cuando hablamos de las obras, no pensemos en las obras que Jesús realizó y que están documentadas en su palabra. Empecemos a ver las obras que Jesús realiza en nuestra vida. Empecemos por qué está usted escuchando Radio María. Porque alguien le dio el testimonio. Porque su corazón siente ese gozo cuando está con el Señor. Porque usted ha visto milagros. Yo le aseguro que si usted escucha Radio María, va a escuchar milagro tras milagro tras milagro. Y no hablo de milagros extraordinarios como la persona que tenía un tumor en el cerebro y se le desapareció y no hay forma de explicarlo. Hay un montón de estos milagros extraordinarios. Pero el milagro de la conversión, el milagro del cerebro, del tumor, sí es un milagro extraordinario, pero ese milagro no necesariamente me salva. Son más importantes, en mi opinión personal, los milagros que nos salvan, que son los que nos hacen ponernos de rodillas y darnos cuenta de que Jesús actuó en mí, que estuve en un retiro y me di cuenta de lo que estaba equivocado y yo cambié. Estos milagros de conversión sí me ayudan en mi salvación. Obviamente, si la persona que fue sanada de un tumor, por poner un ejemplo de cualquier cosa física, se da cuenta de que fue el Señor y su vida cambia gracias a eso, pues bendito sea Dios. Son signos de Dios, no solo para esa persona, sino para todos los demás que fueron testigos. Pero vean esta palabra tan poderosa. Pedirlo en el nombre de Jesús. No es lo mismo yo tocar la puerta de una casa para ir a anunciar el evangelio que decir, mire, vengo de parte del párroco de mi parroquia y que el padre lo anunció en las misas antes. Si vengo en nombre del sacerdote, bueno, ya se abren las puertas. O llegar a una empresa, mire, me mandó el dueño de la empresa para hacer una inspección. Ah, sí, entonces confirman, sí es cierto, los mandó don X señor. El Padre, cuando reciba este mensaje, Padre, en el nombre de tu Hijo, te pido la sanación de esto y de lo otro y la conversión de tal persona. El Padre es un Padre de misericordia que va a salir corriendo a resolver ese problema. Y está aquí, es una promesa de Dios. Y dice Jesús que Él le pedirá al Padre y nos dará el Paráclito, es el compañero de camino, el abogado que nos va la palabra lo dice, para que esté con ustedes siempre. Es el Espíritu de la verdad. Y desgraciadamente el mundo no lo puede recibir. Si estamos en pecado, somos del mundo. Por eso les decía y les recomendaba la confesión frecuente. Porque los que no conocen al Señor no pueden ver de lo que estamos hablando, no pueden entender ni siquiera esto que estamos diciendo. Porque no lo ven ni le conocen, dice la palabra. Y por supuesto que nosotros vamos a ver a Jesús en las obras día a día. El Espíritu Santo hace posible eso. Vamos a sentirnos un milagro de Dios, porque Él está vivo. Cristo vive y está con nosotros. Cristo vive y está con nosotros. Pero termina el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Insisto en la confesión frecuente. Tenemos que entender que tenemos que tener
esa disciplina y el Espíritu Santo nos da esa voluntad para cumplir los mandamientos. Es sobrenatural esa fuerza. La santidad es sobrenatural. No podemos llegar a la santidad sin el Espíritu Santo. Porque dice Jesús, el que me ama, yo lo amaré y mi Padre lo amará y nos manifestaremos en Él. Y esa manifestación del Dios uno y trino en nosotros será visible. Miren cómo se aman, le decían a los cristianos de la primera comunidad. Miren ese matrimonio, esa paz que reflejan. El domingo pasado estuve en una misa con un obispo emérito de 88 años. En una homilía, mi esposa me decía, es santo, es santo. Me refiero a un obispo aquí de Costa Rica. Este programa sale para diferentes países en Radio María. Saludo a los oyentes de Radio María Venezuela que siempre reportan sintonía. Los queremos mucho desde Costa Rica. Somos una sola radio en todo el mundo, 90 emisoras en todos los países del planeta. Y mi esposa me decía, es que ese sacerdote es santo. Me refiero a Monseñor Vittorino Girardi. Yo le decía, no es santo porque todavía está vivo. Había un compañero de él que fue nuestro director espiritual, el padre Mosqueta, y mi esposa también le decía que él era santo, y el padre Mosqueta le decía, ya me mataste, mujer. Siempre con esa alegría, ¿verdad? El padre José Mosqueta, que sí está en el reino del Señor, ¿verdad? Le pedimos a él su intercesión también para estos programas. Él hacía programas aquí en su Radio María en Costa Rica. Bueno, hermanas y hermanos, se me acabó el tiempo. Yo quisiera quedarme con ustedes más rato, pero se acabó. Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir este camino hacia Pentecostés. Le pedimos a la Madre de Dios, consagrándonos a ella, que nos ayude a entender este misterio de la Santísima Trinidad, que nos ayude a estar de la mano del Espíritu Santo en todo momento. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego del todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gassel.